El 2 de noviembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la República de El Salvador por múltiples violaciones de derechos en perjuicio de Manuela, una mujer analfabeta, de escasos recursos económicos y que vivía en una zona rural. Soy Daniel Herrera y en esta oportunidad hablaré del caso Manuela y otros versus El Salvador. Para empezar, el caso que nos ocupa se sitúa en el contexto de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, donde mujeres que sufren emergencias obstétricas o abortos espontáneos, generalmente con las características de Manuela, son criminalizadas por esos hechos y condenadas por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de prisión. Ilustrado ese punto, los hechos tuvieron origen en febrero del 2008, cuando Manuela, estando embarazada y con graves problemas de salud, sufrió una fuerte caída, por lo que más tarde acudió al Hospital San Francisco de Gotea con sangramiento, dolor grave y estando inconsciente. Allí le dieron un diagnóstico de parto extrahospitalario, desgarro perineal, anemia y preeclampsia grave posparto. La médica que la atendió presentó una denuncia en su contra por cuanto su cuadro médico mostraba un parto sin producto. Después, el 28 de febrero, la policía allanó la vivienda de Manuela y encontró el cuerpo de un recién nacido muerto, frente a lo que el padre de Manuela fue coaccionado para presentar una denuncia en contra de su hija. Así, el mismo día Manuela fue detenida en flagrancia y esposada a la camilla del hospital por el alegado homicidio en perjuicio del recién nacido, y se le decretó, entonces, instrucción formal con detención provisional por homicidio agravado. Después, el 29 de febrero, el director del referido hospital envió una transcripción de la historia clínica de Manuela, donde se incluyen divulgaciones sobre su vida sexual y reproductiva. Y posteriormente, después de audiencias donde se ratificó la prisión preventiva de la víctima, el 11 de agosto el Tribunal de San Francisco Gotera condenó a Manuela a 30 años de prisión por homicidio agravado, en un proceso con una defensa ineficaz que no presentó recursos en contra de la condena y que se renunció a la declaración de la acusada. En adición, hubo faltas en la investigación de la verdad de los hechos del caso, lo que propició que se basen fehacientemente en la tesis de que Manuela supuestamente actuó en contra de la naturaleza al deshacerse de su hijo, que se alega fue asfixiado en las heces de una fosa séptica, y en segundo lugar dio supuestamente versiones inconsistentes para ocultar un embarazo producto de una infidelidad, pues era casada. Después, estando detenida, Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en 2009 y recibió un tratamiento deficiente e inconsistente al respecto, por lo que más tarde, en abril de 2010, Manuela falleció en el pabellón de reos. Finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que El Salvador le negó una atención de salud adecuada y necesaria, la criminalizó de forma desproporcionada y discriminatoria con una pena y violó sus garantías judiciales así como su privacidad, de forma que su posición de vulnerabilidad por ser una mujer de bajos recursos económicos, analfabeta y estar embarazada fue instrumentalizada para victimizarla violando múltiples de sus derechos y los de su familia. Ahora, a continuación se analizarán los principios de los derechos humanos estudiados respecto al caso. En primer lugar, la progresividad exige que los estados efectúen medidas para avanzar en la garantía y ejercicio de los derechos, con una prohibición de retroceder en este camino. Y en contraste, en el caso se ve cómo se instrumentalizó a la legislación y la postura estatal salvadoreña respecto al aborto para perjudicar de forma regresiva al derecho a la salud, la integridad, la protección y garantías judiciales e incluso la vida de Manuela. El actor estatal propició un retroceso respecto a los derechos de las mujeres embarazadas, con mayor perjuicio a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad como Manuela. Así, la progresividad no fue cumplida y existió una regresión de derechos fundamentada en la discriminación. En segundo lugar, mientras que el principio de la aplicación directa e inmediata obliga a los agentes estatales a aplicar y garantizar los derechos humanos de inmediato ante cualquier caso que lo exija, en el caso de Manuela se evidencia que el personal médico priorizó la denuncia motivada por prejuicios de género en lugar de brindarle la atención médica necesaria que demandaba su estado grave de salud. Respecto a ese hecho y por el juicio viciado, así como la detención arbitraria y la divulgación de sus datos íntimos en aras de sobreponer inmediatamente su criminalización injusta, no se aplicaron bajo este criterio el derecho a la vida privada, a la integridad, a las garantías judiciales y a la salud, por lo que no se cumplió el principio referido. Ahora, respecto al principio de justiciabilidad, en primera instancia, el caso de Manuela fue tratado internamente con una defensa ineficaz, dejándola en indefensabilidad y violando sus garantías judiciales. Además, con la detención arbitraria y rígida se violó su presunción a la inocencia y, para colmo, el tribunal que atendió el caso actuó fundamentándose en prejuicios de género y minimizando su estado de salud, por lo que dieron por ciertas las alegaciones no fundamentadas sobre su culpabilidad y por ende presumieron la misma fehacientemente, lo que resultó en una pena desproporcionada y discriminatoria.
No obstante, en segunda instancia sí se cumplió en el nivel interamericano, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó el caso reconociendo los derechos vulnerados, la responsabilidad estatal y ordenando al Estado tomar medidas frente a esas vulneraciones. Así, mientras a nivel interno se incumplió este principio, a nivel externo se cumplió a favor de Manuela. En este orden de ideas, el principio pro persona establece que ante cualquier duda respecto a las normas o interpretaciones aplicables a un caso, se debe optar por aplicar la que mayormente beneficia la protección, garantía y ejercicio de los derechos de las personas. Y este postulado fue particularmente violado en el caso, por cuanto los agentes judiciales y el personal médico eligieron una interpretación restrictiva, rígida y motivada indebidamente, lo que resultó en todas las vulneraciones examinadas en perjuicio de una persona, Manuela, que per se ya estaba en una condición vulnerable. Así, en lugar de elegir favorecer la inicial presunción de inocencia de Manuela, garantizar una atención médica oportuna y llevar a cabo un juicio justo, razonable y con debido proceso, se eligió aplicar la norma de la prohibición absoluta del aborto, la de los deberes institucionales del secreto profesional y de denuncia, y la postura estatal conservadora para encaminar todas las acciones estatales a vulnerar los derechos de Manuela, criminalizándola injustamente y eventualmente causando su muerte. Por último, el principio de la prohibición de restricción normativa impide que alguna norma restrinja los derechos ya reconocidos y alcanzados. No obstante, en el caso se evidencia que se instrumentalizó a la legislación salvadoreña ambigua relativa a los deberes de las instituciones médicas para violar en nombre de un alegado cumplimiento a la misma su derecho a la vida privada, divulgando su información íntima, y el derecho a la vida y salud, al priorizar el deber de denuncia en su contra en lugar de brindarle la atención médica necesaria respecto a su estado de salud. Además, la legislación procesal penal aplicada consideraba factores externos como la alarma social causada por el delito alegado como causales para su detención provisional, pero se determinó que no son fundamentaciones válidas, por lo que esta ley en primera instancia habilitaba violaciones a los derechos y por ende su uso en el caso se tradujo en la violación de la presunción de inocencia de Manuela. Y por último, la aplicación de la ley al atribuirle una pena de 30 años bajo el cargo de homicidio agravado en lugar de infanticidio implica una dosimetría indebida de la pena que fue aplicada de forma desproporcionada e inhumana respecto a Manuela y su caso, resultando en violaciones de derechos que se fundamentan en la instrumentalización normativa. Y para finalizar, en suma de todo lo expuesto, es preciso concluir que en el caso Manuela y otros versus El Salvador, los principios de los derechos humanos fueron violados por parte del Estado, y la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue oportuna al reconocer ese hecho e imponer las reparaciones correspondientes. Muchas gracias.